Éxodo 33 nos va a presentar un cuadro que antecede a un peligro inminente en el cual estuvo el pueblo de Israel. Un peligro de aniquilación. A veces leemos tan rápido, a veces leemos tan deprisa, a veces leemos sin comprensión, a veces leemos sin razonamiento, que no nos damos cuenta del peligro en el que estuvo el pueblo de Israel. Una nación, un pueblo de cerca de 2 millones de personas, estuvo a punto de ser consumido. Dios había dicho: Moisés, voy a consumir a este pueblo, y esta palabra consumir es extinguir. Dios ya había hecho con Sodoma y Gomorra esta práctica de extinción. Dios ya lo había practicado, ya había algo histórico, algo había sucedido, de tal manera que Dios estaba hablando en serio. Dios estaba hablando muy en serio. El 6 y el 9 de agosto de 1945 fueron lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki las 2 únicas bombas nucleares que se hayan utilizado en una guerra. Juntas fueron los ataques más letales que jamás hayan ocurrido, en lo que se estima que murieron alrededor de 200,000 personas en forma directa. Días antes de ser lanzadas las bombas, se seleccionaron 4 ciudades japonesas como posibles blancos. En primer lugar, la ciudad de Hiroshima, ciudad portuaria con importantes instalaciones militares. En segundo lugar, Kokura, elegida porque era el lugar donde se fabricaba casi toda la munición japonesa. En tercer lugar, Kioto, una de los mayores centros comerciales de Japón y una de sus ciudades más pobladas. En cuarto lugar, Hinata, ciudad portuaria y productora de acero y petróleo refinado y sede de varias industrias. Nagasaki no estaba en esta lista original, pero se consideró excluir a Kioto, la tercera ciudad, por ser el centro religioso y cultural más importante de Japón. Y en tercer lugar, se colocó la ciudad de Nagasaki como tercera ciudad objetivo de una bomba nuclear. El 6 de agosto de 1945, la población de Hiroshima despertó dispuesta a asumir sus actividades como en cualquier día de esos tiempos de guerra. Pero desde un avión se lanzó al Little Boy, o pequeño muchacho, una bomba atómica con una intensidad mayor a 1000 relámpagos, y en un instante acabó con la vida de 70,000 personas. El lanzamiento sobre el segundo blanco estaba programada para el 11 de agosto, pero debido al mal tiempo se adelantó para el 9 de agosto sobre la segunda ciudad, Kokura. En pleno vuelo, los pilotos se dieron cuenta que no funcionaba una de las bombas de gasolina. No había suficiente combustible para llegar al blanco, o sea, la ciudad de Kokura. Entonces, la segunda bomba atómica, Fat Man, de plutonio, se activó en pleno vuelo, la fabricaron en pleno vuelo sobre el tercer blanco de la lista. Estaba más cercano que la segunda ciudad, y lanzaron la bomba y esta cayó sobre Nagasaki. Yasuaki Yamazaki, sobreviviente de la bomba atómica de Nagasaki, por la radio se anunció que un avión extraño escudriñaba, dice ella, que un extraño avión escudriñaba nuestro pueblo. Mi madre escuchaba mientras preparaba la comida de mediodía, fue alrededor de la 1 de la tarde. Fuimos al refugio de nuestra casa, pero tras unos minutos los vidrios de las ventanas eran balas, y vino una luz como si fueran 1000 relámpagos al mismo tiempo, estruendo, explosión y después el silencio. El hombre se dio cuenta, la humanidad miró asombrada el poder destructor, el peligro latente al que se enfrentaba, que era posible ser destruidos ellos mismos por la propia mano del mismo hombre. La semana pasada vimos cómo Israel estuvo cerca de la aniquilación. El pecado del pueblo de Israel, el pecado de idolatría, los colocó al borde de un peligro inminente de aniquilación. Sin embargo, Moisés ora a Dios y Dios escucha el pecado, Dios perdona el pecado y Dios restaura al pecador. En ese capítulo 32, Dios perdona al pueblo de Israel el pecado de la idolatría,
pero vendrán consecuencias. El pacto ha sido roto. Las tablas de la ley fueron quebradas. Sí, hubo una restauración, sí, hubo un perdón. Sin embargo, el pueblo de Israel tendrá que llevar las consecuencias del pecado, así como el pecador arrepentido, como una señal de uno perdonado y restaurado. Antes del pecado de idolatría, el pueblo de Israel había visto la mano de Dios, la presencia de Dios en ellos mismos. 400 años habían estado esclavos en Egipto. Y cuando Dios los saca con mano poderosa, cuando ellos claman a Dios, capítulo 2 y 3 del libro de los Éxodos, Dios escucha el llanto y el clamor de su pueblo y Dios toma una determinación. Hay un proyecto que se pone en marcha: sacar y liberar al pueblo de Israel de Egipto, llevarlos con mano poderosa a la tierra que fluye leche y miel. Sí, ellos habían visto las plagas, el cruce del Mar Rojo, el agua de la peña, las codornices, el maná, la columna de fuego, la nube. Pero en el capítulo 32, hermano, ellos rompieron esa relación a través de la idolatría, el becerro de oro. Y por primera vez en el libro de Éxodo, por primera vez en el libro de Éxodo, Dios dice: ahora pues, versículo 10, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, los aniquile, que dejen de existir. Por primera vez Dios dice: Moisés, deja que se encienda mi ira. Y el pueblo de Israel estuvo en un peligro inminente. Esta mañana vamos a ver en el capítulo 33, hermano, tres puntos y un bonus. Título: la presencia de Dios. Número 1, un cuadro muy desolado. Un cuadro muy desolado. Versículos del 1 al 5a. Número 2, la obediencia, una prueba de arrepentimiento. Versículos 4 al 11. Número 3, un cuadro muy bello, el perdón y la reconciliación. Versículos 12 al 17. Y un bonus, versículos 18 al 23. Porque Cristo es la presencia de Dios, nosotros debemos amarle y obedecerle. Vamos a ver cómo esta proposición corre a través de todo el capítulo 33. Porque Cristo es la presencia de Dios, nosotros debemos amarle y obedecerle. Un cuadro muy desolado. La causa del pecado: idolatría y soberbia. La nueva forma: yo no subiré en medio de ti, yo enviaré de ti el ángel. La causa: por amor. El pecado: tu pecado puede provocar que te consuma. Vamos a ver estas causas, estas formas de un cuadro muy, muy desolado. Dice el versículos del 1 al 3: Jehová dijo a Moisés: anda, sube. El propósito continúa, aún a pesar del pecado, aún a pesar de Aarón, aún a pesar del pueblo. Hay un propósito que Dios ha determinado: llevar al pueblo de Israel a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra prometida. El propósito sigue. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob. Hay una promesa que cumplir. Yo le dije a Abraham, a Isaac y a Jacob que iba a llevar al pueblo a la tierra prometida. Hay que cumplir esa promesa. A tu descendencia le daré, dice Dios, y yo enviaré delante de ti el ángel. Hay un cambio de circunstancias. Eso nos llama mucho la atención. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, el fereceo, el heveo y el jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero ahí hay un cambio de circunstancias. Por el pecado de idolatría, vamos a ver cómo Dios dice: pero yo no subiré en medio de ti. Sí, vamos a continuar con el pacto. Sí, vamos a continuar con nuestra relación. Sí, vamos a ver que tú eres mi pueblo. Pero ahora estas serán las condiciones: yo enviaré el ángel delante de ti. Yo no subiré contigo. ¿Por qué? Porque eres un pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Dice Dios: a ver, vamos a sentarnos, vamos a hacer algunas aclaraciones. Sí, hubo un problema. Sí, es como un matrimonio. Hubo un pecado. Estuvo fuerte.
Sí, ahí está bien, te perdono y te restauro, pero ahora serán estas las condiciones. Ahora será este el cambio. Sí, seguiremos el propósito. Sí, continuaremos la marcha. Sí, el propósito es que tú vayas a la tierra que fluya leche y miel. Ese es el propósito. La línea está trazada de aquí a allá, pero no será igual. No será igual. Yo no subiré en medio de ti. Yo enviaré el ángel de ti. Delante de ti el ángel. Y la causa. Lo que pasa es que eres un pueblo de dura cerviz. Tus cervices no se doblan. Eres duro de cabeza. Y como eres duro de cabeza, yo no puedo estar en medio de ti porque yo soy tan santo y tú eres tan pecador. Tú eres un pueblo de dura cerviz que en un momento, sí, yo te amo, pero puede ser que cuando yo vea el pecado, yo te puedo consumir en el camino. De tal manera que no puedo ir en medio de ti. Esto es por amor. Esto es una acción por amor. Soy tan santo y tú eres tan pecador que yo no puedo continuar como iniciamos. Esas son las condiciones. Esas son las condiciones. Vamos a continuar, está bien, pero no te quiero consumir. Está bien, yo cumplo mi promesa. Hermano, Dios no estaba bromeando cuando dijo: deja que se encienda mi ira en ellos, déjame que los consuma. Dios no está bromeando, hermano, cuando habla de infierno. Dios no bromea cuando habla que el gusano no muere. Dios no bromea cuando habla del castigo eterno. Dios no bromea cuando habla del lloro y crujir de dientes. Hermano, Dios no está bromeando. Dios no bromea cuando está hablando de la sed implacable. Dios no está bromeando cuando habla de total oscuridad. Dios no está bromeando cuando habla de la muerte o de la vida o de la eternidad o de las consecuencias del pecado. No, hermano, Dios no bromea. Si no lo ha hecho es por su misericordia. Si no ha actuado es porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero hay una promesa que cumplir. Sube a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Entonces, por la fidelidad de esta promesa, Dios toma una determinación. No puedo estar en medio de ti. No puedo estar en medio de este pueblo porque no los quiero consumir o extinguir. Es un pueblo de dura cerviz, pecador, una vez y otra vez. Hasta aquí Moisés, hermano, ha intercedido por el pueblo en más de una ocasión. En Éxodo 32, Dios ya lo había determinado. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Esta es una porción del libro de Números. Capítulos después y años después, Moisés llega al límite de la tierra prometida. Algunos cuantos meses después llega a la tierra prometida. Están en el margen de la tierra prometida y manda a 2 espías a ver la tierra, a examinar la tierra. 10 regresan diciendo: no podemos. Son gente muy grande. Nosotros somos como langostas y ellos son gigantes. Pero 2, Josué y Caleb, dijeron: sí podemos porque Jehová está con nosotros. Y Dios dice: déjame, Moisés, ¿hasta cuándo me han de irritar? ¿Sabe que Dios sabe contar? Dios lleva la cuenta. Dice ahí en Números: entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado. Ante la petición de Moisés, Moisés, cuando escucha donde Dios los dice: yo los heriré y los destruiré y te pondré a ti sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Números 14, Moisés dice: perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí, perdona. Otra vez Moisés está en medio y Dios dice: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces. Dios lleva la cuenta. Dios lleva la cuenta. Hasta aquí.
¿Hasta cuándo me va a irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales? Ya me han tentado 10 veces y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Y si usted conoce la historia de los 600,000 hombres que salieron en edad de guerra, todos arriba de 20 años murieron en el desierto. 40 años Dios los trajo hasta que murió el último, excepto 2. Nada más 2 pasaron a la tierra prometida, Josué y Caleb. Ya me has irritado 10 veces. Dios lleva la cuenta perfectamente. Dios sabe contar y Dios no olvida, pero Dios perdona. Dios perdona. Entonces, esta decisión de no ir contigo, hermano, es una decisión de amor. Esta es una decisión de misericordia. Esta es una decisión de justicia. Dios dice, mira, mejor de lejitos, mejor de lejecitos, mejor tú allá y yo aquí, porque de verdad te voy a consumir. Hermano, cuando estudiamos esta porción, tenemos que reconocer que ese Dios de misericordia toma esta decisión por amor al pueblo, por amor al pueblo. En esta relación del pacto hecha en el capítulo 19 y 20, la única forma como el pacto podía ser quebrantado era por parte del pueblo de Israel, y era a través del pecado. En Esdras capítulo 9 y versículo 15, Esdras dice así: oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado. Como en este día, henos aquí delante de ti nuestros delitos, porque, escuche, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto, a causa del pecado. No es posible estar en tu presencia a causa del pecado. No es posible. Ya Dios ha tomado medidas, Dios ha tomado decisiones. Yo no iré. Voy a mandar el ángel. Y si bien es cierto, el ángel era poderoso, iba de parte de Dios, pero el pueblo de Israel, Moisés, dicen Dios, continuamos igual. Creo yo que ni siquiera escucharon la posibilidad de que fuera el ángel. Creo que ellos solamente escucharon la mala noticia: yo no iré, voy a mandar contigo el ángel. Creo que por el argumento de Moisés posterior, donde dice Moisés a Dios: Dios, está bien, podemos ir allá, pero es que no nos has dicho quién va a ir con nosotros. No, ya te dije, Moisés, va a ir el ángel. A esa parte no la escuché. Es como cuando vamos con el médico y nos dice: ¿sabe qué? Es que tiene cáncer, y ya nuestra mente se fue, pero es curable. No escuchamos la segunda parte. O cuando la muchacha le dice: ya no quiero andar contigo de novia, quiero ser tu esposa. Ya no escuchó la segunda parte. Eso es gratis. Hermanos, si Dios ha determinado algo por causa de nuestro pecado, si a través de la predicación, de la lectura o un hermano que se acerca a nosotros, vemos que hay pecado en nuestra vida, tenemos 2 vías: obedecer y además correr al trono de la gracia para rogar a Dios. Y eso es exactamente lo que hace Moisés. Eso es exactamente lo que hace el pueblo. El pecado, hermano, debe producir en nosotros un peso de tristeza tal que crea una necesidad apremiante de perdón y restauración. Voy a repetir esto. El pecado debe producir en cada uno de nosotros un peso de extrema tristeza, de tal manera que surja en nosotros una necesidad apremiante de correr al trono de la gracia para confesión, perdón y restauración. Si no produce ese dolor, ese peso por la santidad de Dios, es que agraviamos al Dios santo. Es que el pecado no fue contra mi esposa, no fue contra el hombre, no fue contra mi hijo, el pecado fue contra Dios. Y si no sentimos ese peso de tristeza, esa necesidad apremiante de correr al trono de la gracia, hermano, estamos en dificultades.
Número 2, la obediencia, una prueba de arrepentimiento. El pueblo. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, era una mala noticia. Otras versiones dice, oyendo esta tremenda noticia, vistieron luto. No dice se vistieron de luto, dice vistieron luto. Esta es una conducta de hacer lamentación, marchitarse, ponerse triste y llorar. Cuando el pueblo escuchó la mala noticia, porque Dios va a enviar a Moisés con una mala noticia, y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos. Ellos andaban enjollados, andaban adornados. La palabra atavíos es enjollado, todas sus joyas. Dice la Nueva Versión Internacional que vestían con todas sus joyas, todos sus atavíos. Ellos ya habían pecado, ellos ya sabían lo grave del pecado. Sin embargo, no había ninguna conducta externa que manifestara un arrepentimiento real y verdadero. Traían su mejor ropaje, traían sus mejores joyas, las joyas que no eran de ellos, las joyas que habían recuperado, habían pedido al pueblo de Israel. No eran para ti, no son para ti. Hay un proyecto de un tabernáculo, hay un proyecto. Esas joyas se usarán en el pectoral, esas joyas se usarán en la vestimenta preciosa del sumo sacerdote. No son para ti. Y el pueblo andaba vestido con lo mejor de sus joyas. No había ese remordimiento y ese arrepentimiento por el gran pecado. Y Dios les dice a través de Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti, te consumiré. Es la segunda vez que les dice. Y aquí viene la orden directa: quítate pues tus atavíos, o sea, tus joyas, para que yo sepa lo que he de hacer. Para que yo sepa lo que he de hacer. Quítate tus atavíos. De verdad, me provocas viéndote cómo te estás ahí caminando con todas tus joyas, como que si no hubieras pecado, como si no hubiera algún problema. Hubo un problema grave. ¿No te das cuenta en dónde estuviste? Estuviste a punto de ser aniquilado. Te iba a borrar de la faz de la tierra por culpa de tu pecado. Tú rompiste el pacto. Eres desobediente. No escuchaste mi voz. Moisés había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que he de hacer. Quiero que me muestres a través de una conducta externa el peso del pecado, cómo lo sientes, la tristeza de lo que has hecho. Y es que cualquier pecado es un peso de tristeza sobre nosotros. Lo único, hermano, que nos hará estar conscientes de nuestro pecado es la palabra del Señor. Es lo único. Si somos expuestos a la palabra constantemente, hermano, nosotros podremos estar conscientes de la gravedad de nuestro pecado. Pero a veces cuando pecamos decimos: ¿y eso? Todo mundo lo hace. Todos lo hacen. De tal manera que la palabra, hermano, nos expone ante la gravedad, ante la realidad. El pueblo de Israel no había entendido la gravedad de su pecado y andaban como si nada. Y Dios les dice: quítate tus joyas y yo sabré lo que voy a hacer de ti. Yo sabré. ¿Sabe? La obediencia trae bendición, perdón y restauración. Dios les dijo: quítate tus joyas, quítate pues tus atavíos, para que yo sepa lo que he de hacer. Quítatelos. Y el pueblo de Israel, hermano, vistieron luto. Vistieron luto. Les cayó el peso de la palabra, entendieron, vistieron luto, andaban con tristeza y se quitaron las joyas, se las quitaron. Entendieron, fueron asombrados por la presencia de Dios, comprendieron la gravedad de su pecado y tuvieron que correr al trono de la gracia.
Un arrepentimiento genuino produce efectos visibles. Un arrepentimiento genuino produce efectos visibles. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Esto es después de escuchar, esto es después de estar, esto es después de poner atención, esto es después de leer, esto es después de comprender la gravedad del pecado y ante quién habían pecado. De tal manera que el pueblo de Israel toma una decisión. Es interno. Vistieron luto, anduvieron tristes, sintieron peso y se quitaron todo aquello que a Dios les agradaba. Hubo un arrepentimiento genuino. Moisés, ¿qué hizo Moisés? Moisés toma el tabernáculo. No era el tabernáculo final, era la figura de un tabernáculo. El tabernáculo final se construye hasta el capítulo 40, algunos meses después. Apenas Moisés había recibido en el capítulo 25 al 27 las indicaciones de cómo construir el tabernáculo, y en el capítulo 40 se termina de construir el tabernáculo. Pero había un pequeño tabernáculo o un altar, Éxodo 24, un altar que estaba en medio del campamento. Moisés, cuando escucha las órdenes directas de Dios, lo que hace Moisés, porque así lo podemos leer en el versículo 7. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos. Yo no puedo estar en medio de este pueblo que es de dura cerviz. Y Moisés obedece. El pueblo de Dios obedece en lo que le corresponde. Vistieron luto, se quitaron sus atavíos. Moisés, ¿tú qué vas a hacer? Moisés toma el tabernáculo, lo lleva fuera del campamento. Ya no está dentro del campamento, ahora está fuera del campamento. No es agradable para Moisés esto. Es una pérdida. Hay tristeza en Moisés, hay peso en el liderazgo, y lo lleva fuera. Está el tabernáculo fuera. Ahora el pueblo ya no ve directamente al tabernáculo y la presencia de Dios. Ahora el pueblo está lejos. Ve cómo sale Moisés. Ellos se ponen a la puerta del campamento, y allá está el tabernáculo levantado, allá lejos. Ellos ven de lejos. Va Moisés, entra al tabernáculo que está lejos, baja la presencia de Dios a través de la nube, y ellos desde su puerta adoran. Ahora está lejos el tabernáculo. Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión, del versículo 7 al 11. Moisés toma decisiones. ¿A dónde conduce la obediencia y la oración? ¿A dónde conduce el reconocer? ¿A dónde conduce al ser humano, al pueblo de Israel, a reconocer el pecado, el inminente peligro en que están, el inminente peligro en que estamos? ¿A qué conduce, hermano? Conduce a la obediencia y a la oración. Ya reconozco mi pecado, sé el peligro en el que estoy. Y vemos el tercer punto, un cuadro muy bello: el perdón y reconciliación. ¿Me sigue? Vamos en ese camino. Dios toma una determinación: mi ángel irá contigo, yo no iré contigo. El pueblo de Israel hace algunos cambios en su constante vivir, en su modus vivendi, y el pueblo de Israel se despoja de sus atavíos. El pueblo de Israel anda de luto. Moisés saca el campamento, pero no solamente eso, Moisés va con Dios. No solamente una conducta externa, sino también una conducta interna del corazón. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y dijo Moisés a Jehová: mira, ¿ves esa relación entre Dios y Moisés? Mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Moisés, ¿ya no me escuchaste? Ya te dije, te voy a enviar mi ángel. Hermano, el ángel era suficiente, pero no para Moisés. Nosotros podemos decir, el ángel de Jehová me guarda. ¿Sabes qué? A lo mejor sí, pero si existe la posibilidad de que la presencia de Dios esté contigo, hermano, ve sobre eso. Moisés estaba
Quizás no escuchó y dice: tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, dice Moisés, tú, Dios, tú me dices a mí, Moisés, tú eres Dios y yo soy Moisés. Quiero entender eso, dice Moisés. Tú me dices, Moisés, yo te he conocido por tu nombre. Y Moisés, de verdad, has hallado gracia también en mis ojos. Dios, ahora, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego, mira esta oración, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos y mire que esta gente es pueblo tuyo. Y la hermosa respuesta de Dios, que sabe lo que hay en el corazón. La hermosa respuesta de Dios, lo que sabe lo que hay en el hombre. La hermosa respuesta de Dios, lo que sabe que hay en el interior del hombre. Dice la palabra de Dios que aún no está la palabra en nuestra boca. Y aquí, Jehová, tú la sabes toda. Dice el versículo 14, y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Sabe, hermano? Dios da mucho más de lo que pedimos o entendemos. ¿Qué pedía Moisés? ¿Qué Dios le da? Moisés estaba preocupado. No me has dicho a quién vas a enviar. No me dices tú a quién vas a enviar. Pero dentro de él, dentro de su corazón decía: Dios, ve con nosotros. Dios, por favor, tú. Dios, tú mismo. Mira, qué maravilloso andar en tu presencia. He disfrutado tanto de tu presencia. Tu presencia es todo. Y Dios, conociendo el corazón, dice: Moisés, está bien, mi presencia irá contigo. Y no solamente eso, Moisés, te veo bien cansado. Te veo tan cansado. Hermano, Dios conoce. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Sabe que el día del Señor es para descansar en la mesa del Señor. ¿Sabe que venimos el día séptimo después de una semana de trabajo donde tenemos cansancio físico, cansancio emocional y cansancio espiritual, y nos sentamos a la mesa del Señor como iglesia y adoramos al Dios vivo y verdadero, y eso nos da descanso físico, descanso emocional y descanso espiritual? Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Eso es una maravilla, hermano. La oración produce eso. Abrir el corazón ante Dios. Dios, vengo ante ti y te quiero preguntar: ¿a quién enviarás? No me has dicho. Y Dios le dice: Moisés, haz la pregunta correcta. ¿Quieres que vaya contigo? Mira, voy a ir contigo. Moisés, mi presencia irá contigo. Liderazgo, mi presencia irá contigo. Moisés, no solamente eso, te daré descanso. Te daré descanso. Muchas veces, hermanos, tenemos una idea equivocada de lo que es la presencia de Dios. Esa teología retributiva nos dice: pórtate bien y te irá bien. Pero hay principios bíblicos. El principio bíblico fundamental es: Dios está en todas partes, en todo tiempo y en todo lugar. Entonces, esa idea de la teología retributiva, pórtate bien y te irá bien, a veces nosotros creemos que la presencia de Dios implica éxito personal, y no es así, hermano. David dice en el Salmo 37: en mi prosperidad dije, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. No, la presencia de Dios, hermano, no implica éxito personal. Hermano, es una idea equivocada creer que la presencia de Dios implica la ausencia de problemas. Es una idea equivocada creer que si tenemos problemas implica la ausencia de Dios. Es una idea equivocada. Mi querido hermano, Dios no te ama más cuando cumple tus deseos. Él siempre te ama, aun cuando tus deseos no se cumplan. La idea correcta de la presencia de Dios, porque Moisés está diciendo: Dios, quiero tu presencia, y Dios le dice: mi presencia irá contigo. La idea correcta bíblica de lo que es la presencia de Dios es: la presencia de Dios, hermano, es dirección. El pueblo tenía
en la columna de fuego y en la nube de dirección. Dice la palabra de Dios que cuando la columna marchaba, Israel marchaba. ¿Hacia dónde? Hacia donde él marchaba. ¿Sabe? La presencia de Dios, hermano, es dirección. La verdadera dirección. La presencia de Dios es convicción de su gloria, grandeza, santidad y de nuestra indignidad y pecado. Lo voy a repetir. La presencia de Dios es convicción de su gracia, grandeza, santidad y de nuestra indignidad y pecado. La presencia de Dios es convicción de la verdadera plenitud y lo eterno. La presencia de Dios es convicción de la verdadera plenitud y lo eterno. Dice el Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia, ¿qué dice? Hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces, si en tu presencia hay plenitud de gozo, la ausencia de Dios en la vida del creyente es gozo muy temporal y limitado, tristeza, falta de dirección. Las circunstancias dominan, no los principios bíblicos. Nada nos satisface. Lo que hacemos no tiene sabor, no se nos hace delicioso. Las cosas tienen un sabor amargo. Nada tiene el sabor de lo eterno. Todo es temporal y tan vacío. La ausencia de Dios. Pero la presencia de Dios, hermano, es contentamiento. Hermanos, nunca se trata de lo que tenemos o lo que no tenemos, sino de saber que Dios está en control de nuestra vida. Lo que tú quieres no puede ser más importante de lo que Dios quiere para tu vida a través de su voluntad. Es no vivir dependiendo de otros. Tu situación o contentamiento no puede depender de otros, sino de Dios. La presencia de Dios es desprendimiento. La presencia de Dios es servicio. La presencia de Dios es humildad. La presencia de Dios es comprensión de mi temporalidad. La presencia de Dios es comprensión de la eternidad. La presencia de Dios es saber quién es Dios. La presencia de Dios es saber que Él me sacó del pozo cenagoso. La presencia de Dios es añorar su regreso. La presencia de Dios es Cristo. Esa es la presencia de Dios. La presencia de Dios en el creyente es Cristo. Él es la imagen del Dios verdadero. Él es el verbo. Él es la plenitud de todo. Él es el principio y el fin. Él es Dios. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el mediador del nuevo pacto. Es el gran sumo sacerdote. Son las primicias de los que durmieron. Él es el león de Judá. Él es el rey eterno. Él es juez. Es nuestro salvador. Es nuestra esperanza eterna. Esa es la presencia de Dios. Pablo, escribiendo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 20, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ese es Dios. Ese es Dios. Moisés, al final, ¿ya obtuviste todo, Moisés? Todo, pero Moisés no llena. Mire el bonus. Moisés ya, Dios le ha dicho: mi presencia irá contigo, te daré descanso. Y luego Moisés hace una petición tan extraña, que yo le llamo bonus. Dice Moisés: ya obtuvo todo. Como si usted va a un juicio, obtiene todo y le dice al juez: dame más, ¿no? Bueno, pida. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Si nos ponemos a pensar, Moisés tenía todo. Sin embargo, él dice: te ruego que me muestres tu gloria. Y mira el Dios tan misericordioso, hermano. Tan maravilloso es nuestro Dios. Tan maravilloso.
Es como cuando un amigo le dice a usted: amigo, ¿me prestas tu carro? Pero también dame para la gasolina, ¿no? O me puedes prestar tus tachones, pero para que yo juegue. Oye, también los calcetines, ¿no? Oye, ¿me puedes llevar a algún lugar, pero tú maneja? O me haces la tarea, pero ¿sabes qué? También coloréamela. Así yo veo a Moisés en esa nobleza. Dios se lo dio. Ese es nuestro Dios, hermano. El límite, hermano, era para él, era para usar era vano, era para qué era mostrar la gloria. ¿Sabe qué está haciendo Moisés, hermano? Estaba confirmando, aún estaba confirmación, estaba confirmando que la presencia de Dios iría con él. Éxodo 33, hermano, es un cuadro tan maravilloso, un cuadro tan maravilloso que muestra que Cristo es la presencia de Dios y nosotros debemos amarle y obedecerle. Quiero concluir con la lectura de un himno. No voy a cantar, no se preocupe. Yo no voy a cantar y voy a leer, y usted conmigo. Quiero terminar con este. Jóvenes, ahí está. Mire, vea las palabras. Es un privilegio estar en tu presencia, meditar en él quien proveyó mi fe. Al mirarle veo su asombrosa gloria, recordando quién es él, me postraré. Póstrate, póstrate. Es el Rey de las edades, póstrate. Es el Señor de esplendor. Ante su alto trono, ve y póstrate. De rodillas te humillas para amarle más y más. Póstrate. En su mano fiel la creación sostiene. Con su voz habló y el universo fue. Aún así oirá mi oración sencilla. Contemplando a mi Señor me postraré. Póstrate, iglesia Genezaret. Hermano, póstrate. Es el Rey de las edades, póstrate. Es Señor de esplendor. Ante su alto trono, ve y póstrate. De rodillas te humillas para amarle más y más. Póstrate. Póstrate. Dios les bendiga, hermanos.